Ok, en la sesión que tenemos ahora, junto al psicólogo Felipe Rivera, que también es docente del Diplomado de Psicoterapia Infanto-Juvenil, hoy justamente trae una exposición acerca de las estrategias de exposición en la ansiedad infantil. Felipe ya ha realizado algunos webinars este año. Nos acompañó en uno en el mes de enero, que es acerca de la regulación infantil. Felipe es también docente del Diplomado de Psicoterapia Infanto-Juvenil en el módulo de terapia cognitiva conductual. Felipe también es coordinador interino del Centro de Atención Psicológica de la Universidad Santo Tomás. Tiene ya varios años de experiencia en el área clínica, en psicoterapia con población infanto-juvenil y también en docencia. Así que en el día de hoy lo tenemos aquí. Bienvenido, Felipe, para ti. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Déjame colocarte, si es que no, como coanfitrión. Ya estás como coanfitrión. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches, Adrián. Estoy muy bien. Buenas noches, Marcela, igual y a todos los presentes. Muy bien. Bueno, desde ya estás listo para que puedas compartir tu pantalla. Estamos obviamente muy contentos de que puedas ser parte de esta también instancia formativa, de estas clases magistrales que tenemos y también hablar acerca de la ansiedad infantil, que es importante. Quizás nos podría también responder a este inicio de año, ¿no es cierto? Estos cambios, a estas jornadas que escolares que hay con los niños. Bueno, yo creo que tú vas a poder navegarnos ahí en esas respuestas. Bueno, Bien, ok. Efectivamente, muy contento también de estar acá nuevamente. He tenido la oportunidad de hacer algunos webinars antes en algunos otros temas vinculados a lo que me apasiona y siempre me produce bastante admiración compartir con colegas que a esta hora de la noche, en vez de estar descansando o en otra actividad, deciden dedicarlo a su estudio y a su autoactualización constante. Así que muy, muy grato estar en este momento compartiendo con ustedes. Bueno, mi nombre es Felipe Rivera, efectivamente soy psicólogo dedicado al área clínica infanto-juvenil. He trabajado principalmente desde el modelo cognitivo-conductual, que es el que me apasiona principalmente. Y lo que vengo a exponer hoy día tiene que ver, como bien decía Adrián, con la ansiedad, un trastorno tan frecuente, ¿cierto?, en población infantil, y una modalidad específica de tratamiento que tiene que ver con la exposición. Ya es lo que intento hoy día poder transmitir y espero que, bueno, que sea una instancia igual interactiva y lo más clara posible. Cualquier duda que tengan, como bien decía antes Adrián también, pueden irla dejando en el chat y luego hacemos un espacio de poder resolverlo ahí en conjunto. Voy a compartir mi pantalla entonces. Me indica por favor si se ve mi pantalla. Me parece que sí, ¿o no? Sí, buenísimo. Bien, entonces. Trabajar con ansiedad es todo un desafío, ¿cierto? Personalmente también me siento enfrentado constantemente con mi ansiedad y por lo tanto creo que es muy bueno como terapeuta hacer una primera aproximación a nuestra propia ansiedad antes de pensar en abordarla con un otro. Y para eso me gustaría llevarlos a una muy simple pregunta de activación que tiene que ver con lo siguiente, pensando en lo incapacitante que puede resultar la ansiedad en distintos contextos. Dice así. ¿Con qué frecuencia mi ansiedad me impide vivir la vida que quiero vivir? Tenemos una pregunta tipo escala del 1 al 7, siendo el extremo 1 no me lo impide en absoluto y siendo el extremo 7 me lo impide por completo. Les pido que tengan un breve tiempo de autorreflexión, de autoobservación, y respondan la pregunta con un número a través del chat. Ya recuerden, el 1 es no me lo impide en absoluto y el 7 me lo impide por completo. ¿Con qué frecuencia mi ansiedad me impide vivir la vida que quiero vivir? A ver, ¿qué empieza a aparecer por acá? Un 4, un 3, un 1, muy bien. 5, 4, 3, 2. Ok, tenemos un rango ahí interesante de 1 a 5 aparentemente. Ahí está oscilando. Muy bien, me parece muy interesante que hagan este primer ejercicio de autoobservación. Como dije antes, el trabajar con ansiedad implica trabajar de alguna manera la propia ansiedad y el reconocerla, el poder observarla nosotros es uno de los primeros movimientos que voy a promover porque es algo que vamos a promover también en el otro.
Ya por ahí dejemos entonces rondando esto de mi propia ansiedad y veamos si alguno de los movimientos que vamos a ver en este breve webinar nos conecta con algo para también la autoaplicación. Entonces, la hoja de ruta para el día de hoy tiene que ver con lo siguiente. Vamos a hablar de la ansiedad y trastornos de ansiedad, de manera general, por supuesto, y breve. Vamos a referirnos a los principios generales y centrales del tratamiento de la ansiedad en población infantil. Y finalmente nos vamos a referir específicamente a este módulo o terapia en sí misma, que es la exposición, como algo que va a ser nuclear también de esta conversación. Para eso entonces, para poder ir pasando por los distintos momentos hasta llegar a la exposición, me interesa que podamos contextualizar el concepto que hace Rockstar en esta presentación, que es la ansiedad. Todos tenemos mayor o menor conocimiento de lo que es la ansiedad. Todos probablemente hemos experimentado mayores o menores niveles de ansiedad, pero me parece interesante poder ir colocando como puesta en común algunas definiciones. Vamos a quedarnos con una central que desprendo de Almonte, Psicopatología Infanto-Juvenil, que habla básicamente respecto a esta connotación adaptativa de la ansiedad, ¿cierto? Como una reacción, como una respuesta emocional que es adaptativa, que básicamente prepara al individuo tanto para detectar como para enfrentar las amenazas que puedan rondar y por lo tanto lo que fomenta la ansiedad es la supervivencia. Si pensamos en esta definición de ansiedad, no hay nada en ella que nos haga pensar en ella como una emoción negativa, ¿cierto? No hay nada que nos lleve a esa valencia, sino que al contrario, pareciera que per se es una emoción tremendamente útil, necesaria y funcional para nosotros como seres humanos. En este mismo sentido, pensando en lo normativo y lo funcional de la ansiedad, podemos pensar que hay normativamente distintos temores propios de etapas del ciclo vital. Aquí tenemos una sobresimplificación, pero alguna idea respecto a temores que son medianamente esperables en distintos momentos del desarrollo infanto-juvenil. Tenemos acá, por ejemplo, en lactantes los miedos principales vinculados a la separación de las figuras de apego, lugares y personas desconocidas. A medida que vamos avanzando en una etapa preescolar, tenemos miedos vinculados a los animales, a la oscuridad, a los seres imaginarios, a los monstruos, etcétera, etcétera. A medida que avanzamos hacia un plano escolar, tenemos miedos un poco más tangibles vinculados al daño físico, a las enfermedades, a la muerte, al desempeño académico. Y en la adolescencia se suman algunos aspectos vinculados al ámbito social, principalmente asociado al rechazo, por ejemplo, del otro, al no ser validado también por mi grupo de pares, considerando lo tremendamente importante que es el grupo de pares en la adolescencia. Tomándonos esta misma diapositiva, ¿cierto? Que tenemos la evolución de la lactancia hacia la adolescencia, podemos aprovechar los conceptos para hablar de las manifestaciones de la ansiedad en los distintos momentos. Y siendo también muy simple en mi explicación, pensamos que mientras menor es la edad, mayores son las expresiones somáticas de la ansiedad. A menor edad, la ansiedad se expresa más a través, por ejemplo, de dolores estomacales, vómitos, etcétera, etcétera. A medida que vamos avanzando etapas preescolares y escolares, aparece un contenido y una manifestación más conductual a través de las crisis, por ejemplo, crisis de rabia, enojo, estallidos de ese tipo que muchas veces enmascaran, ¿cierto?, cierta sintomatología ansiosa en los niños. Y ya en etapas más avanzadas, cercanas a la adolescencia y un poco antes, tenemos ya las manifestaciones más cognitivas. Acá aparece de manera mucho más claro lo que es la rumiación, lo que son imágenes catastróficas, barajar distintos escenarios peligrosos respecto a lo que puede venir. Así que si hacemos una revisión simple, pasamos de lo somático a lo conductual y finalmente a lo cognitivo y cada uno va sumando a las anteriores. Si hacemos esta revisión como de lo normativo. Siguiendo en esta lógica, entonces, pensamos que la ansiedad tiene una base fenomenológica que es la angustia. Probablemente si nos adentramos ahí a nuestra formación de pregrado en las primeras clases de psicopatología, parecía esto una angustia normal y patológica. Y efectivamente tenemos esta angustia que es normal, que es esperable, que es normativa, que es habitualmente flexible,
que no perturba el funcionamiento global, que es de alguna manera coherente en la duración con la presentación del estímulo. Es decir, un estímulo, por ejemplo, un perro, me genera un nivel de angustia. Una vez que el perro es retirado, esa angustia disminuye de manera significativa. Es decir, su duración no persiste más allá de la presentación del estímulo habitualmente. Entonces, la angustia puede ser normal, adaptativa y promover también respuestas flexibles y afrontamiento que sean adaptativas y saludables, sin duda. No obstante, tenemos también una respuesta patológica, ¿cierto? Una angustia que podemos considerar patológica. Esta línea que trazamos entre lo normal y el patológico, por supuesto que es un gran desafío, no hay nada rígido en esto, pero sí tenemos alguna idea respecto a lo que puede ser considerado patológico y acá tenemos algunas ideas nucleares. Tenemos que es excesiva esta respuesta habitualmente, que es persistente, es decir, dura más allá de la presentación del estímulo. Muchas veces los temores o las ansiedades que generan no están vinculadas a un gatillante habitual de esa etapa del desarrollo, sino que obedece a momentos previos del desarrollo. Y creo que lo más importante acá es que afecta muchas veces la globalidad de las esferas que eh, identifican nuestros pacientes. Es decir, interfieren en la inserción, por ejemplo, de nuestros pacientes infantiles en actividades o en relaciones que son muy importantes para su socialización. Si lo llamamos como atípico enunciado de CM5, diría que genera un malestar clínicamente significativo y que interfiere en distintas esferas de la vida del paciente. Ahí comienza entonces a aparecer esto de lo más patológico, lo más problemático de la ansiedad y la angustia. Y por lo tanto, cuando pensamos que la angustia patológica está ahí muy presente, es que podemos hablar ya no de la ansiedad como una emoción adaptativa y esperable, sino como posibles trastornos de ansiedad. Y básicamente los trastornos de ansiedad son un grupo de trastornos que tiene como síntoma principal esta ansiedad que es intensa, desproporcionada, persistente, que afecta la globalidad de los entornos del individuo, que genera malestar clínicamente significativo y por lo tanto no es adaptativo ni funcional en base a el crecimiento y el desarrollo de los pacientes infantiles. Si nos vamos a algunos datos lateros, pero rápidamente lo voy a pasar. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es importante a nivel de epidemiología, ¿cierto? O sea, claramente son trastornos muy frecuentes en población infantil. Depende ahí de la referencia, pero hay referencias que la consideran la tasa de trastornos más altos en población infantil, o sea, número uno, top one ahí de la prevalencia, y hay muchas otras que la consideran la segunda más prevalente en población infantil. Solo a modo de dato curioso, cuando no está conceptualizada como la primera, los trastornos ansiosos como la primera gran patología en población infantil, ¿cuál creen que es? Cuando no es la primera y es la segunda, ¿cuál creen que es la primera? Que en otros estudios dice que es aún más prevalente que la sintomatología ansiosa. Puede ser por chat o por micrófono abierto, a ver quién se la juega. Tenemos otro que continuamente aparece igual como más frecuente. A ver, ¿qué dice por acá? Depresión. Ujú. TDAH, ok. A ver, ¿quién se la juega? Efectivamente, Javiera Galvez se ganó ahí una beca completa de oro. No, pero muy bien, Javiera Galvez. Efectivamente, muchas referencias cuando hablan de el grupo de trastornos más prevalente en población infantil refieren a los trastornos de conducta. Entonces, normalmente se mueven entre ellos los trastornos que más se repiten en este tipo de estudios de prevalencia. Pero bueno, independiente de eso, es prevalente, es importante. Y otro dato importante respecto a las cifras tiene que ver con la comorbilidad. Según esta referencia al menos, un 55% de los trastornos ansiosos se presentan en comorbilidad con otro trastorno, lo cual nos hace pensar que es algo clínicamente relevante, es importante para nosotros. Y acá lo más habitual es que un trastorno de ansiedad venga acompañado de otro trastorno de ansiedad o de, por ejemplo, trastornos del ánimo, trastornos vinculados a la depresión, trastornos de conducta, etcétera, etcétera. Es decir, además de prevalente, es algo que se presenta continuamente vinculado a otro trastorno, lo cual lo hace muy relevante en nuestra práctica.
En lo macro al menos tenemos que es habitual encontrar que desde los 6 años en adelante hay un predominio mayor de población femenina en trastornos ansiosos. Habitualmente en los trastornos internalizantes aparece bastante esto de un predominio en población femenina, y los trastornos externalizantes, como los de conducta que decíamos antes, aparece actualmente un predominio más vinculado a población masculina. No quiero adentrarme en cada uno de estos elementos, pero sí quedarnos con una idea principal. Cuando hablamos de etiología, ¿cierto? Acá claramente tenemos una etiología que es multicausal. Aquí esta idea de lo biopsicosocial sin duda que está muy presente, porque no es una única causa la que asociamos a la aparición de trastorno ansioso, sino que está vinculado a distintos elementos biológicos, sociales, cognitivos, psicológicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante para nosotros pensar en esto? Porque es algo que trabajamos también con las figuras parentales. Cuando los padres muchas veces vienen eh, rumiando en la culpa, ¿cierto?, de haber generado un trastorno ansioso en sus hijos, nosotros ayudamos a desculpabilizarlos y responsabilizarlos al hablar de que estos trastornos son multicausales, ¿cierto? No hay una única causa que vinculemos a este trastorno, sino que hay múltiples causas, y eso también muchas veces es un alivio para los padres, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, el temperamento inhibido, tenemos apegos ansiosos, tanto apego evitativo como ambivalente, patrones de aprendizaje, ¿cierto? Que también promueven conductas ansiosas, influencias parentales respecto a cómo transmitimos la idea de que un mundo es peligroso y cómo modelamos también esta idea de un mundo peligroso como padres. Todo eso está muy vinculado entonces a la etiología. Pensemos entonces ya en un contexto más clínico respecto a lo que nosotros vemos en la consulta, respecto a lo que tiene que ver con las manifestaciones sintomáticas. Acá tenemos distintos síntomas, pero usualmente al hablar de trastornos ansiosos pensamos en cuatro que son los más célebres. Primero tenemos los síntomas fisiológicos, y ahí me vuelvo para atrás para hacer ahí una pregunta. Antes de pasar a lo siguiente, entonces, comenzamos con el más evidente, la manifestación somática, fisiológica, y volviendo a esto de que probablemente todos hemos experimentado mayores o menores niveles de ansiedad, les pido nuevamente que puedan participar en el chat y me cuenten qué tipo de síntomas somáticos, o sea, que se expresan a través de mi cuerpo, se les ocurre al hablar de ansiedad. ¿Qué les aparece ahí como una manifestación corporal de mi ansiedad? Y cuando lo tengan, colóquenlo en el chat para que veamos qué aparece por ahí interesante. Síntomas fisiológicos, entonces, síntomas que tienen que ver con cómo mi cuerpo expresa la ansiedad que estoy experimentando. Sudoración, mayor ritmo cardíaco, palpitaciones, caída del pelo. Oh, está buena, eso no la sabía, pero puede que por ahí está la cosa. No lo he pensado. Comer en exceso, muy bien, atracones, bruxismo, interesante. Dolor en la boca del estómago. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo con todas las que han mencionado. La caída del pelo no la sabía como manifestación directa, pero la voy a observar. Voy a ver qué puede estar pasando ahí a nivel personal con eso. Tenemos entonces, perfecto lo que han dicho, ¿cierto? Básicamente acá la idea es que tenemos una activación clara del sistema nervioso simpático, ¿cierto? Cuando hablamos de los síntomas fisiológicos, ya ahí aparecen muchos los que hayan dicho, ¿cierto? Este aumento del ritmo cardíaco, la hiperventilación, los mareos, los temblores, etcétera, etcétera, etcétera. Sensaciones físicas, ¿cierto? Muy claras que se vinculan a la ansiedad y que como sabemos, tienen un componente aversivo bien importante, son generalmente desagradables de experimentar. Además de los síntomas fisiológicos, tenemos síntomas emocionales. Ya la emoción de ansiedad no viene sola, sino que habitualmente se acompaña también de otras manifestaciones, como dijimos antes, la tristeza, por lo comórbido que es con la depresión. Tenemos la preocupación, el miedo, la irritabilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto como idea? Que básicamente la ansiedad es una emoción que normalmente se asocia a otras emociones que también tienen este componente aversivo o desagradable muchas veces. Tenemos síntomas conductuales, clásicos también de la ansiedad.
y ahí menciono varios, entre ellos la huida, la parálisis, los pedidos de reaseguro, es decir, cuando necesitamos algunos elementos que nos hacen de alguna manera volver a la calma, a pesar de que estemos expuestos a una situación ansiógena. Pero de las más célebres y la que más me interesa en esta clase quizás tiene que ver con la evitación, ¿sí? Las conductas evitativas como síntomas comportamentales muy importantes a la hora de hablar de ansiedad. Estos tres primeros que he dicho, la verdad que si nos vamos a DCM, vamos a encontrar que están de manera muy similar en distintos trastornos ansiosos, ¿cierto? Esto de síntomas fisiológicos, que a esto se le vincule también el temor, la preocupación, síntomas de evitación. Eso podemos encontrarlo perfectamente en trastorno de ansiedad por separación, trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, fobias específicas. En todas ellas, esto está de manera relativamente similar presentada. El cuarto síntoma es el que nos permite, al menos desde mi corriente, el modelo cognitivo-conductual, nos permite mayor diferenciación, que tiene que ver con el síntoma cognitivo, es decir, con los pensamientos, con las creencias. Ahí es donde logramos encontrar quizás mayores distinciones entre un trastorno y otro. Acá tengo tres, pero la verdad que quiero englobarlos en dos principales. Los síntomas cognitivos de la depresión normalmente se basan en dos como distorsiones, pudiéramos decir, que tiene que ver primero con magnificar los peligros y segundo, minimizar mis recursos para enfrentar esos peligros. Es decir, los peligros los veo a veces más grandes de lo que son desde esta distorsión y mis habilidades las infravaloro, ¿cierto? Las veo como menos presentes de lo que realmente están. Es decir, si lo pensamos en términos de la metáfora más infantil, los temores, perdón, los peligros son más y más y más grandes y mis recursos o yo para enfrentarlos soy más y más y más pequeño. Eso es como la cognición habitual que encontramos en este contexto. Y si lo llevamos a un paraguas más amplio respecto a lo que Beck planteaba también en esta triada de la ansiedad, pensamos que estos pensamientos automáticos tienen mucho que ver con mi visión de mí mismo, del mundo y del futuro. Una visión de uno mismo como vulnerable desde la triada cognitiva de la ansiedad, una visión del mundo como amenazante o peligroso y una visión del futuro como algo que es incontrolable frente a lo cual no tengo entonces posibilidad de mayor influencia. Y todo esto nos lleva a una metáfora cognitiva que ocupamos harto en población infantil, que tiene que ver con estos lentes rojos, ¿cierto? Esta manera de mirar el mundo desde lo peligroso. Y de hecho es una primera aproximación a la intervención, porque es algo que podemos tener en nuestras consultas, lentes rojos, ¿cierto? Porque es una bonita metáfora de cuando nos colocamos los lentes rojos y nos damos cuenta de que estamos observando el mundo desde una manera que nos hace percibirlo como peligroso. Y cómo aprendemos gradualmente a, por momentos, ser capaces de retirarme estos lentes para ver el mundo más cercano a cómo es, respecto al nivel de gravedad de los peligros que pudiéramos encontrar. Ahí tenemos entonces los cuatro síntomas más habituales en trastorno ansioso que nos lleva finalmente a pensar en cómo esto se expresa en un manual como DSM-5. Ahí no vamos a hablar de cada uno de los trastornos, pero recordemos que son bastantes los que aparecen en DSM-5 respecto a trastornos de ansiedad. Emancipado ya está, como sabemos, trastorno obsesivo compulsivo o trastorno estrés postraumático, ¿cierto? Que ahora tienen sus propias categorías, pero aún así encontramos que la ansiedad está muy presente en DCM, ¿cierto? Pareciera que es algo que acompaña a múltiples trastornos y por eso también es relevante en este contexto. Si nos empezamos a acercar entonces a la intervención, que es la parte que espero genere más herramientas para sus propios roles como clínicos, tenemos entonces que los trastornos de ansiedad en general comparten muchas características. Y es por eso que los protocolos para abordar la ansiedad, infantil en este caso, muchas veces son unificados. Es decir, no es un protocolo de tratamiento por cada trastorno, sino que es un protocolo que puede responder a distintos tipos de trastornos ansiosos. Y ahí tenemos entonces, pensando en la intervención, un protocolo que me gustaría revisar con ustedes. No lo vamos a revisar rígidamente respecto a cómo se lleva a cabo, con algunas variaciones. Y tampoco, por supuesto, lo vamos a revisar completo porque el tiempo no nos daría, pero tiene que ver también con spoiler de lo que vamos a revisar ahí para aquellos que les interese formar parte del diplomado. ¿Ok? Así que nos vamos ahora a la parte de intervención, que es la parte, a mi parecer, más práctica, que genera más
herramientas. Pero me gustaría preguntarles cómo vamos hasta ahora. ¿Vamos bien? ¿Está quedando claro? ¿O vamos muy rápido? ¿Alguna duda que haya quedado hasta ahora? Hagamos un pequeño alto antes de meternos en la parte más vinculada a intervención. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Ha quedado claro? Clarísimo, dicen por ahí. ¿Todo claro? Muy interesante. Muy claro. Buenísimo. Qué bien. Qué bien que estamos claros entonces. Vámonos a la intervención, ¿cierto? Hasta ahora solo he problematizado y si termina la clase acá me voy a sentir solo como alguien que vino a dar problemas y no es mi intención. Me gustaría que nos vayamos con algunas herramientas, como dije, para saber cómo enfrentar esta ansiedad desde nuestros roles como clínicos. Entonces, como dije antes, tenemos un protocolo unificado, ¿cierto? Para distintos trastornos ansiosos. Habitualmente este protocolo unificado se asocia más a trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social y trastorno de ansiedad por separación. Pero como vamos a ver, la verdad que tiene módulos que son compatibles casi con cualquier trastorno ansioso. Entonces, este protocolo es el protocolo de Kendall, de Philip Kendall, que creó en 1992. Se llama Coping Cat, es decir, el gato valiente, y pasa por 4 macromódulos que intentan básicamente aumentar la sensación de autoeficacia de nuestros pacientes y entregarles mayores herramientas para poder enfrentar su ansiedad. Entonces vamos a revisar rápidamente estos 4 y vamos a quedarnos un poquito más extenso en estrategias de exposición, que es parte de los conceptos más nucleares de esta presentación. Entonces, tenemos alianza, diagnóstico de psicoeducación, construcción de un patrón cognitivo de afrontamiento, como el segundo módulo, estrategias de exposición graduada, como un módulo en sí mismo, y finalmente prevención de recaídas y finalización del tratamiento. Vamos con algunas ideas de cada uno de estos momentos. Primero, alianza y psicoeducación. Los primeros movimientos que hacemos, ¿cierto?, desde este protocolo tienen que ver con básicamente sentar las bases del vínculo tanto con los padres, que son quienes traen a nuestros pacientes, por lo tanto nos interesa mucho alianzarnos de buena manera con ellos, y también la alianza que establecemos con los pacientes infantiles. Primero, de manera muy general, pensar que con los padres nos interesa mucho poder tenerlos como parte de la evaluación diagnóstica y con niños vamos a tener una evaluación que los incluye, pero que también necesita de la evaluación de los padres, muchas veces de otros adultos significativos como docentes, etcétera. Entonces los padres son parte del diagnóstico, pero también los padres son muy importantes a la hora de poder transmitirles nosotros un contexto de psicoeducación, ¿cierto? Poder hablarles del diagnóstico que pueda padecer su hijo, hablarle de la etiología de los trastornos ansiosos, como decíamos antes, para desculpabilizar de alguna manera. Y también hablamos bastante con los padres desde un comienzo respecto a los factores de mantenimiento. Uno de los factores de mantenimiento que ya he mencionado tiene que ver con las conductas evitativas y muchas veces los padres son grandes aliados de esas conductas evitativas en los hijos. Por lo tanto, desde un primer momento comenzamos a transmitir esa idea a los padres en este afán, como digo, de desculpabilizar, pero responsabilizar respecto al rol que van a tener también en el tratamiento. Por otro lado, alianza con nuestros pacientes infantiles. Acá nuevamente podemos tener más de una clase completa para hablar de cómo establecer alianza con los niños, pero de manera extremadamente reduccionista. Claramente este es un contexto que les haga sentir seguro, un contexto amigable, divertido, interactivo con los niños, un contexto que promueva la multisensorialidad, ¿cierto? Normalmente, como excelentemente decía Marcela en la presentación anterior, ocupamos muchos recursos para hacer esto también atractivo para los niños. Por lo tanto, normalmente no pensamos que esto es netamente verbal, sino que tiene un componente multisensorial muy presente. Y otra cosa que me parece importante acá mencionar respecto a cómo vamos estableciendo alianza con los niños, tiene que ver con cómo definimos nuestro rol frente a ellos, ¿cierto? Pienso que los papás tienen un rol importante ahí cuando les dicen a los niños a dónde van, ¿cierto? Cuando le dicen que vamos al psicólogo, depende de la edad de los niños, muchas veces los niños no saben lo que es un psicólogo, por lo tanto nosotros tenemos que darles una aproximación a eso, ¿cierto? ¿Qué es un psicólogo? Y acá me parece muy bonito todo el trabajo metafórico que podemos hacer respecto a qué somos nosotros los psicólogos. Y me parece que eso de qué es lo que somos depende bastante de la edad del niño y depende bastante del motivo de consulta. En este contexto,
hay metáforas bien habituales que tienen que ver con que el psicólogo, por ejemplo, es un doctor experto en miedos, por ejemplo. Tiene que ver con que el psicólogo es un entrenador en valentía. Tiene que ver con que es un coach, por ejemplo, en enfrentamiento, etcétera, etcétera. Pero probablemente vamos a adecuar nuestra metáfora a la edad del niño, a su motivo de consulta y también algunos aspectos ahí que sean eh, propios de sus intereses, ¿cierto? O sea, pienso, no sé, un niño que le encanta Marvel, por ejemplo, probablemente podemos ser ahí un vengador de la valentía o ustedes sean más creativos que yo con eso, pero la idea es que nuestro rol puede estar dibujado muy vinculado a los intereses también de nuestros pacientes. Entonces, tenemos ahí una primera aproximación a establecer una primera base vincular con los pacientes y luego de eso nos cabe entonces cómo vamos a comenzar a transitar por lo que es la ansiedad de mi paciente, ¿cierto? Acá me gusta algo que plantea la terapia narrativa, que es conocer a los pacientes al margen del problema. Entonces, toda esta etapa se basa en dejar la ansiedad un poco entre paréntesis y conocer a los pacientes, a los niños, en todo lo que ellos son al margen de la ansiedad, pero no podemos dejarla, ¿cierto? Todo el tratamiento en paréntesis, sino que tenemos que luego tomarla. Y eso comienza desde los primeros movimientos más terapéuticos que hacemos, que tienen que ver con, por ejemplo, lo que plantea Michael White, a quien acabo de citar respecto a terapia narrativa, que es esto de externalizar el problema. Es una práctica medianamente conocida. Yo creo que varios de ustedes la han escuchado, pero es una práctica simple, pero muy potente para comenzar un trabajo con población infantil. No sé si la conocen, la técnica de externalizar el problema. Vamos con un sí o con un no por ahí en el chat. A ver qué tan célebre es esta técnica. Quizás mucho lo ocupamos y no sabíamos cómo se llama. O quizás mucho lo ocupamos y lo sabíamos también. Por aquí sí. Ok, tenemos sí, no, no, no. Ok, ya, no es tan célebre quizás. Bien, la extensión del problema la acabo de llamar técnica, pero la verdad es más que eso. La verdad que, de hecho, los autores plantean que no es una técnica, sino que es una práctica lingüística, es una forma de hablar, ¿cierto? Respecto a distintas situaciones, pero acá específicamente respecto al problema. Y lo que hacemos básicamente es separar a la persona del problema. ¿Ya? Entonces acá no es Pedro el ansioso, sino que es Pedro y su ansiedad, ¿cierto? Como algo externalizado. La consigna acá respecto a la externalización es que las personas no son el problema, la persona nunca es el problema, sino que el problema es el problema. Entonces acá la práctica consiste en separar a la persona del problema, separar al niño del problema, y eso se hace normalmente de una manera, primero, muy simple, que es bautizando el problema. O sea, le pedimos al niño que le dé un nombre a esta ansiedad. Vamos a ver después qué otros movimientos hacemos para que vaya entendiendo qué es la ansiedad, ¿cierto? Pero en principio, esta idea de darle un nombre a aquello que le está molestando, o sea, bautizarla. Estaba pensando en el bautismo más cercano que se me ocurre de la semana pasada. Una paciente bautizó a su ansiedad como anxiety, le gustaba mucho el inglés, así que quedó ahí externalizada como anxiety y ya hemos hablado todo el proceso de anxiety, ¿cierto? Acá tampoco me voy a extender, pero algo que se hace luego que sea bautizado, que podemos profundizarlo en otros contextos, tiene que ver con las preguntas que hacemos para consolidar esta separación, que es básicamente se llaman preguntas de influencia relativa, que es el mapeo que hacemos sobre cuánto influye el problema en mi vida y cuánto influyo yo en la vida, entre comillas, del problema. Preguntas tipo, bien, ¿en qué momentos me visita anxiety, por ejemplo? ¿Qué es lo que yo hago cuando anxiety me comienza a molestar, por ejemplo? ¿Qué cosas me dice anxiety que haga, por ejemplo? ¿Qué hace anxiety en mi cuerpo cuando estoy enfrentándome a alguna situación, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, todo el lenguaje, como digo, es más que una técnica, es una práctica lingüística, porque se basa en algo que podemos ocupar todo el tratamiento, ¿cierto? Anxiety como algo diferente a quien yo soy. Entonces, queda el problema en una parte y yo con mis recursos, mis estrategias de afrontamiento más adaptativas, separado de este problema, lo cual crea una instancia saludable para enfrentarse al problema. En este contexto, igual de comenzar el proceso, podemos ocupar metáforas para hablar de la ansiedad, y aquí hay una metáfora que me gusta que tiene que ver con la alarma del auto, ¿cierto? Todos hemos visto, ¿cierto?, autos en los cuales la alarma está perfectamente calibrada, ¿cierto? Y suena
precisamente cuando debe hacerlo, cuando está expuesta a un peligro real, pero también más de alguno se ha enfrentado quizás en la noche, quizás en momentos ahí menos oportunos, con estas alarmas de autos que no están del todo calibradas y que suenan constantemente, ¿cierto? Que suenan con el viento, o suenan con peligros que la verdad no son tales. Entonces es interesante esa metáfora para los niños, cómo la ansiedad a veces funciona como la alarma del auto, que a veces nos alarma respecto a peligros reales y otras veces nos alarma respecto a distintas situaciones que no necesariamente son peligrosas. Entonces, ¿cómo podemos aprender a regular, por así decirlo, nuestra alarma de manera que se active cuando realmente es necesario? Esta metáfora es bastante gráfica, bastante simple y funciona bien para comenzar a entrar a los niños en lo que significa la ansiedad y cuándo la ansiedad, entre comillas, puede ser una amiga, una aliada, y cuándo puede ser una, entre comillas, enemiga que tenemos que aprender a abordar. Entonces, vámonos con el segundo movimiento. Ya aquí tenemos, por lo tanto, lo que es la definición de la relación que tenemos con nuestros pacientes y los primeros movimientos para hacerlos parte de la conversación a través de externalizar y volver metafórico la conversación respecto a cómo funciona la ansiedad. Cuando pensamos en esto de construir un patrón cognitivo de afrontamiento, tenemos distintos movimientos, lo voy a ver muy rapidito, pero la idea es que tenemos como subetapas de esto. Para no volverlo demasiado latero, voy a ir rapidito, pero tiene sus subvariables, por así decirlo, esta segunda etapa de construcción de un patrón cognitivo de afrontamiento. Lo primero, que es muy importante, es reconocer mi emoción, ¿cierto? Antes de poder abordarla, antes de poder regularla, es muy importante poder reconocerla y para eso me pareció fantástico lo que planteaba Marcela antes también de comenzar a reconocer las emociones, asociarlo, por ejemplo, a día de la semana, como muy bien decía ella. Pero la idea acá es ampliar el vocabulario emocional, ¿cierto? Aprender a reconocer todos estos componentes, primero somáticos de mi ansiedad y aprender a colocarles nombre, finalmente. Esto lo podemos hacer de distintas maneras, ¿cierto? Una técnica que me gusta mucho es el mapa emocional, que lo expliqué en un webinar anterior, pero no sé si son las mismas personas, así que lo voy a explicar rápidamente, que es básicamente llevar contornos de figuras de niños o niñas. En mi caso yo los llevo impreso porque dibujo horrible, entonces no quisiera exponer a mis pacientes infantiles a dibujarlo yo, pero si ustedes son más artistas pueden dibujarlo ahí conjunto con sus pacientes, lo cual también es una buena práctica. La idea sí es transitar por distintas emociones, no solo la ansiedad, sino que hacer un recorrido en distintas emociones, nombrar la emoción, pedirle al paciente que seleccione un color que identifica a esa emoción, según su experiencia, y luego pedirle que en el contorno básicamente pinte aquellos fragmentos de su cuerpo donde experimenta la ansiedad de manera más clara. Entonces, esto nos ayuda porque asociamos, primero le damos un nombre a la emoción. Eso es un primer movimiento muy importante, el etiquetado emocional. Y segundo, porque asociamos la emoción a un correlato fisiológico, ¿cierto? Aprendemos a vincular la emoción con la manifestación de mi cuerpo y eso lo hace muy potente como técnica. Muy simple, ¿cierto? Pero muy potente para comenzar este proceso de reconocimiento emocional. Otras cosas que hacemos, me encantan las cartas que mostraba Marcela también, me parecen muy buenas para ocuparlos en este recorrido de identificación emocional. También trabajamos o podemos trabajar con cómics, con películas, con series, donde mi paciente infantil tenga que reconocer en distintos personajes primero, la emoción que está sintiendo, la expresión facial que acompaña esa emoción, las manifestaciones corporales del cuerpo que acompañan esa emoción, porque normalmente el recorrido que vamos haciendo acá tiene que ver con de afuera hacia adentro. Muchas veces trabajamos con reconocer emociones, expresiones faciales, respuestas corporales en un otro, para luego comenzar un proceso de autoexploración. O sea, cómo es mi expresión facial, cómo es mi emoción, cómo mi cuerpo se muestra y experimenta una determinada emoción. Entonces acá tenemos una imagen también sacada de un libro que me gusta mucho, que es Terapia Cognitiva con Niños y Adolescentes, donde hay muchos recursos gráficos, recomiendo mucho esta referencia. Y ahí aparece este dibujo que nos conecta con las manifestaciones físicas, ¿cierto? De la ansiedad como un recurso también gráfico para mostrarle a los niños. Entonces, una vez que ya han conectado con reconocer su emoción, podemos pasar a darle un pool de herramientas para regular su emoción cuando se dan cuenta que la ansiedad se está haciendo presente.
Y para eso tenemos múltiples formas. Ya acá apelo absolutamente a sus experiencias respecto a estrategias de relajación. Pero lo interesante es cómo vamos adecuando las estrategias quizás que más utilizamos en población de adultos a la población infantil. Y acá, por ejemplo, esto también lo hice en un webinar anterior, pero por si acaso son personas diferentes. Una variante de la relajación muscular progresiva, que sin duda conocemos, básicamente se basa en tensar y relajar distintos grupos musculares que están vinculados a la tensión en momentos de ansiedad. Y una variante la plantea Kendall, de hecho, que se llama el muñeco de trapo, que nos invita a estos dos momentos, pero desde una dinámica un poco más lúdica. Y me gustaría invitarlos a que podamos hacerlo aquí en conjunto. A ver si tengo cámaras prendidas, si tengo algunas. Bienvenidas más cámaras prendidas para que podamos hacer un breve ejercicio en conjunto. Mientras más cámaras, menos avergonzado me voy a sentir de hacerlo solo, así que por favor acompáñenme en esta dinámica. Relajación muscular progresiva, entonces, en versión infantil, le vamos a colocar robot y muñeco de trapo. Vamos a pensar entonces que el robot implica una versión rígida de mi cuerpo, ¿cierto? Tensada lo más que yo pueda. Y el muñeco de trapo se parece a esos monitos que están afuera de Tecnoexpress. No sé si los conoces, esos que hacen como así. Esa va a ser nuestra versión del muñeco de trapo, ¿cierto? Una versión relajada de nuestros cuerpos. Vamos a hacerlo con algunos grupos musculares. Vamos primero con nuestras manos. Vamos primero con manos robóticas, ¿ya? Manos bien robóticas, bien rígidas, bien tensadas. Y cuando yo cuente hasta tres, rápidamente las vamos a relajar como un muñeco de trapo, efectivamente. Vamos, entonces. Tensadas mis manos robóticas y dice uno, dos, tres y suelto rápidamente. Relajo rápidamente mis manos. Bien, vamos con mis brazos apretando contra mi cuerpo. Rápidamente robótico, estamos aquí muy apretados, ¿cierto? Muy tensos. Y cuando cuenta hasta tres, soltamos rápidamente. Dice así, uno, dos, tres. Y soltamos. ¿Cierto? Y vamos con el último, vamos con el rostro. Vamos con la cara robótica, así bien rígida, bien tensada nuevamente. Y cuando cuenta hasta tres, muñeco de trapo y soltamos. Vamos, cara robótica, lo más rígida, apretada, tensada posible. La cuenta de tres, uno, dos, tres. La suelto y la relajo. Robot y muñeco de trapo, ¿cierto? Una variante de la relajación muscular progresiva. Antes de volver entonces a la diapositiva, vamos con otro ejercicio que tiene que ver con respiración. ¿Ya? La misma idea. Tenemos distintas estrategias de respiración, perdón, de respiración que ocupamos muchas veces con pacientes adultos, como la respiración diafragmática de Benson, por ejemplo, etcétera, etcétera. Vamos con una variante también infantil que me gusta ocupar, que es la vela en el dedo. Ya les voy a pedir también que me acompañen para que no me dejen solo en este momento de exposición personal. Vamos a colocar nuestro dedo índice frente a nosotros y vamos a imaginar que hay una vela, ¿cierto? Que hay una llama que está sobre nuestros dedos. Tenemos una vela frente a nosotros. Y lo que vamos a hacer es inhalar profundamente, vamos a retener y luego vamos a exhalar en la vela, pero con una condición, una característica especial, que es que tenemos que preocuparnos de que la vela no se apague. Entonces no voy a exhalar con todo lo que tengo, sino que va a ser un ejercicio pausado, ¿cierto? Lento esto de soplar sobre la vela. ¿Me acompañan o me voy a dejar solo ahora? ¿Me acompañan, cierto? Bien, dice así entonces, inhalamos con todo lo que tenemos y ahora exhalamos sobre nuestra vela sin que se apague. Vamos una vez más, inhalamos y exhalamos sobre la vela sin que se apague. Perfecto, muchas gracias por acompañarme en aquello. Muy bien, ahí tenemos entonces algunos ejemplos, ¿cierto?, de estrategias de regulación, en este caso de relajación muscular progresiva y estrategias de respiración, que tienen mucha utilidad en este segundo momento, ¿cierto? Luego de reconocer las señales de inmensidad, me confronto con aprender a regularlo. Y para eso también tenemos, por ejemplo, estrategias más cognitivas, como una que probablemente también he escuchado, que es el lugar seguro, ¿cierto? Estrategia que es una visualización guiada de un lugar que me genere seguridad, ¿cierto? En mi caso está sin duda una playa, no sé si esta en particular, pero es una playa lo que me genera mayor calma. Y ahí es
¿Cómo ayudamos a los niños a reconocer este lugar que es un lugar que genera calma, que genera seguridad? Y los ayudamos a darle todos los detalles posibles a esta imagen, ¿cierto? Respecto a todos los componentes sensoriales. O sea, qué se puede escuchar, ¿cierto? En este lugar tranquilo, cómo es la temperatura, qué es lo que puedo sentir en mis pies, por ejemplo, a qué huele este lugar seguro, le doy todo un componente sensorial para que sea un lugar seguro también en el cual refugiarme en momentos en los cuales pueda estar experimentando algún nivel de ansiedad. También una técnica bien famosa y bien interesante. Bien, tercer movimiento acá tenemos el poder ir vinculando la emoción a los patrones cognitivos, ¿cierto? A los pensamientos. Y acá, simplificándolo igual, básicamente es completando un poco lo que veníamos haciendo antes, ¿cierto? En esto de mi propio reconocimiento de emociones, esto de reconocer en películas, en series, las expresiones emocionales del otro, le agrego esto de los pensamientos. Ya, esta persona está enojada, está tensa, ¿cierto? Tiene el ceño fruncido, pero ahora le agregamos este globito de pensamiento y vamos con qué está pensando, ¿cierto? ¿Qué estará pensando este personaje, esta persona en un momento de alegría, tristeza, enojo y en este caso también ansiedad? Lo que nos importa es que el niño vaya reconociendo estas expectativas catastróficas muchas veces que tiene respecto a lo que puede ocurrir al enfrentarse a un determinado estímulo. ¿Ya? Así que agregamos acá también el componente cognitivo, el reconocer mis propias verbalizaciones, autoverbalizaciones respecto a lo catastrófico que puede ser un determinado estímulo. Acá solamente un pequeño asterisco, un pequeño paréntesis, para aquellos más familiarizados con la terapia cognitivo-conductual. Sabemos que nos gusta mucho lo que es la reestructuración cognitiva, ¿cierto? Enseñar a nuestros pacientes a reconocer, evaluar y modificar, si es necesario, pensamientos irracionales o desadaptativos, pero acá no está indicado, ¿cierto? Porque lo que queremos hacer después es exposición. Y la exposición en sí mismo es una estrategia de reestructuración cognitiva, pudiéramos decir, una manera de reestructurar pensamientos. Entonces, no lo ocupamos antes de la exposición. Acá simplemente detectamos los pensamientos sin modificarlos. Solo queremos saber lo que el paciente cree que puede pasar si se enfrenta a un determinado estímulo que genera ansiedad. Y lo último, antes de pasar a la exposición, tiene que ver con el autorrefuerzo, una práctica que es muy importante trabajar con nuestros pacientes infantiles más ansiosos, porque no es extraño que los pacientes más ansiosos tengan una tendencia a la crítica, a la autocrítica, y también estándares muy elevados respecto al éxito. Entonces, que sean poco compasivos con ellos respecto a sus esfuerzos. Así que el poder ayudarlos con el autorrefuerzo, es decir, que se digan a sí mismos, lo estás haciendo bien, te estás esforzando, que puedan reforzar sus propios eh, éxitos parciales muchas veces, es muy importante. Y acá también los papás son buenos aliados, ¿cierto? Necesitamos que los padres estén ahí reforzando todo lo que es el camino, ¿cierto? No solo el éxito, no solo el final, sino cada momento que nuestros pacientes infantiles comienzan a intentarlo, finalmente. Y todo esto nos da un pool de herramientas, por así decirlo, para que el paciente aumente su sensación de autoeficacia y que luego se sienta entonces más preparado para lo que viene, que es la exposición graduada. ¿Ya? Voy con últimos dos movimientos. ¿Alguna idea respecto a la exposición? Y finalmente, cómo se cierra el tratamiento desde esta lógica. Entonces, la exposición es muy célebre en los trastornos ansiosos, ¿cierto? Y en casi cualquier trastorno que tiene alguna manifestación de ansiedad. Eh, con algunas variaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en trauma, la exposición no es exposición propiamente tal cual como lo vamos a ver ahora, sino que se llama terapia de exposición prolongada frente a los traumas, por ejemplo, desde esta lógica. En trastorno obsesivo compulsivo, que también tiene un componente ansioso importante, ahí lo que tenemos es trastorno, perdón, terapia de exposición con prevención de respuesta, por ejemplo. Tenemos ahí exposiciones, pero con algunas variaciones. Acá tenemos una exposición quizás más tradicional y que es lo que vamos a revisar, que es coherente con este protocolo también. Entonces, ¿qué es la exposición, mis queridos colegas? Básicamente es un proceso que puede ser un módulo, parte de un tratamiento más amplio, o puede ser un tratamiento en sí mismo. Ya podemos tener una terapia completa que denominemos como terapia de exposición, o puede ser un módulo dentro de una batería más grande de módulos y de orientaciones.
Pero básicamente es un proceso en el cual ayuda al paciente a enfrentarse reiteradamente a un estímulo temido, ¿cierto? Para que aprenda formas más adaptativas de responder a los estímulos y que se pueda reducir también su ansiedad. Ya, o sea, lo que queremos es exponerlo a lo que teme sin que ocurra aquello que teme que ocurra, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si tenemos un paciente con una fobia específica animal a los perros, queremos que la exposición lo ayude a desafiar su pensamiento catastrófico y no a confirmarlo, ¿cierto? O sea, nos aseguramos que si su temor está vinculado a que los perros muerden, nos aseguremos que en toda la exposición un perro no lo vaya a morder, sino que ese contexto sea controlado. Porque lo que hacemos acá es promover un nuevo aprendizaje. ¿Ya? Cuando pensamos en exposición, lo que queremos básicamente es desafiar cogniciones y queremos crear una nueva asociación en ellos. Siendo muy simple en esta idea, para no extenderme demasiado, para no aburrirles más, la asociación excitatoria quiere decir que tengo eh, imágenes que vinculan un estímulo temido con un resultado negativo. Es decir, por ejemplo, un perro y un perro que muerde, una asociación excitatoria. Y una asociación inhibitoria es, tengo al perro, ¿cierto? Pero sin morder. Es decir, el estímulo temido, pero sin el resultado negativo previsto. O sea, un perro que no muerde. Entonces, cuando me expongo a estas situaciones y no ocurre aquello negativo que pensé que iba a pasar, comienzan a competir estas dos asociaciones y eso facilita una respuesta más adaptativa, más flexible. Ya acá es un poco los datos duros abajo de la exposición, pero la idea central es exponer al paciente a lo temido sin que ocurra lo negativo que pensé que iba a ocurrir. Y tenemos distintos tipos de exposiciones. Vamos a pensar en tres en esta instancia. Tenemos la exposición imaginaria, ya que tiene que ver con exponerme a través de una visualización o una imaginería guiada, ¿cierto? A aquello que temo. Esto es muy recomendable cuando la imagen en sí misma es el estímulo que temo o cuando no es viable, por ejemplo, exponerme de manera directa al estímulo. Entonces lo hacemos en consulta, ¿cierto? Y vamos guiando al paciente a visualizar esta imagen que genera ansiedad y lo vamos exponiendo gradualmente a distintas imágenes que generan estos movimientos de ansiedad. Es bastante interesante porque es un poco vinculada a los inicios de la terapia conductual con Wolpe. Yo creo que han escuchado esto de la desensibilización sistemática y eso estaba muy vinculado a esta exposición más bien imaginaria. Entonces, la primera de ellas es cuando no me expongo directamente al estímulo, sino que es un proceso guiado de visualización. Tenemos otra interesante que se aborda bastante en trastornos de pánico, por ejemplo, que es la exposición interoceptiva. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que hacemos es inducir deliberadamente síntomas asociados a los síntomas de la ansiedad. Por ejemplo, lo que sería la hiperventilación. Entonces acá, por ejemplo, algo que se puede trabajar es respirar, inhalar, ¿cierto? Y luego exhalar a través de una bombilla, lo cual, si lo han hecho alguna vez, es algo que es bastante agotador y comienza a hiperventilarnos rápidamente. Y es una manera de simular un síntoma de ansiedad y de alguna manera desensibilizar al paciente respecto a lo aversivo de ese síntoma. De manera que se exponga a esta sensación física sin el resultado negativo previsto. Porque, por ejemplo, en los trastornos de pánico, cuando comienzan a aparecer los síntomas fisiológicos, un temor que aparece de manera muy clara es el temor a morir o volverse loco. Entonces, cuando yo me expongo a estos síntomas sin volverme loco, sin fallecer, comienza también un proceso de poder responder de manera más flexible y adaptativa frente a los síntomas. Esto, por supuesto, que tiene un gran contraindicado, ¿cierto? Obviamente tenemos que tener, por así decirlo, el vamos de un médico para aplicar este tipo de estrategias, ¿cierto? Porque hay algunos casos en los cuales puede no ser recomendado, pero es interesante, ¿cierto? Esto de pensar que la exposición no es solo exponerme a un estímulo, sino que también es exponerme a imágenes, también exponerme a sensaciones. Y luego tenemos la exposición en vivo, que es quizás la más conocida, que es exponerme efectivamente ya a los estímulos directos, ¿cierto? Cuando me expongo, por ejemplo,
en un nivel más alto, por ejemplo, a las arañas que temo, o me expongo a hablar en público, que es lo que temo. Ya es la exposición, el estímulo directo, me expongo a aquello que realmente moviliza mi ansiedad. En este sentido, es súper importante poder transmitir a los pacientes el por qué es tan importante esto de la exposición. Y tiene que ver con que la evitación, en las gráficas que aparecen acá, básicamente lo que permiten es un alivio inmediato, ¿cierto? Cuando yo me siento muy ansioso en lo social y lo que hago, por ejemplo, es evitar una reunión social porque me genera ansiedad, eso probablemente me genere bastante alivio, que yo evite una situación social porque lo social me genera ansiedad. Pero en el mediano y largo plazo, la ansiedad no va a ir en disminución, sino que al contrario, va a ser similar o cada vez más intensa, más incapacitante. Lo contrario es lo que ocurre con la opción de enfrentar, de exponerme a lo que me genera ansiedad. Las primeras veces la ansiedad va a ser muy alta. O sea, exponerme a algo que me genera ansiedad, sin duda que es algo aversivo, muchas veces desagradable. Pero si nuevamente colocamos estas consecuencias diferidas, o sea, lo que va pasando en el mediano o largo plazo, cada vez que enfrento es un poco más llevadero, un poco más sencillo. Eso es lo que intentamos transmitir a los pacientes. No es que enfrentar no sea difícil, enfrentar, exponerse es muy difícil, pero lo interesante de la exposición es que hace que cada vez sea un poco más sencillo, al menos según lo que este modelo plantea. Nuevamente tenemos gráficas, ¿cierto? Sacadas de la referencia que decía antes para pensar un poco en estos circuitos, cómo la evitación me lleva a sentirme muchas veces con baja autoestima, con baja sensación de autoeficacia, y cómo enfrentar también muchas veces aumenta mi seguridad. No es algo mágico, sin duda, no es automático, pero sí tiene una vinculación. Cuando me veo a mí mismo como alguien que enfrenta aquello que teme, es interesante para nuestra autoestima, para nuestro autoconcepto. Entonces, algunas ideas prácticas para ir cerrando. Con esto ya vamos terminando. La exposición comienza con una lista de situaciones temidas, ¿cierto? O sea, es importante que podamos construir con el paciente una jerarquía de situaciones que temo, y para eso algo que ocupamos, un recurso también gráfico, es el termómetro emocional o el termómetro de la ansiedad, en el cual pensamos en cómo mi ansiedad tiene distintos niveles, ¿cierto? Una forma gráfica de llevar a la medición de intensidad de mi ansiedad. Entonces, comienzo a pensar situaciones que me generan niveles bajos de ansiedad, situaciones que me generan 1 ansiedad, 2, 3, 4, por ejemplo, situaciones que me generan niveles medios de ansiedad, 5, 6, 7, por ejemplo, y situaciones que generan niveles altos de ansiedad, 8, 9 y 10. Entonces, por ejemplo, en ansiedad social, nivel 1, no sé, por ejemplo, contestar el teléfono es algo que me genera un nivel bajo de ansiedad, pero igual me genera ansiedad. Nivel medio sería salir con alguien a pasear, por ejemplo, salir con una persona que conozco a pasear. Y nivel 10, lo que parece muy, muy difícil para mí hacer, es ir a una fiesta sin conocer a nadie, por ejemplo. Ya tenemos distintos niveles de ansiedad. Con niños ocupamos mucho esto del termómetro emocional, y lo que se recomienda para hacerlo más fácil para los niños es primero preguntarle qué es lo que les parece más difícil de hacer respecto a su ansiedad. Luego preguntarles qué les parece un primer movimiento, que sería algo que les genera un nivel de ansiedad más o menos leve, más o menos pequeño, que podría yo enfrentar con algo de esfuerzo. Entonces, teniendo el 10 y el 1, comenzamos a llenar ahí niveles intermedios, pero partidos por los extremos para facilitar un poco la comprensión de los niños. Y ahí la metáfora acá, y algo que trabajamos para hacerlo también más lúdico con los niños, es la escalera del valiente. ¿Cómo pensamos en estos pasos como una escalera que tiene distintos peldaños? Algo que sin duda vamos a ocupar a través de dibujar escalera, a través de construirla con materiales, que aparezca este recurso gráfico tangible, ¿cierto? De la escalera y los peldaños que tiene, para poder tener esta noción de lo que está más abajo, lo que es más fácil para mí enfrentar, entre comillas, y aquello que está más alto y que es más difícil. Eh, sí. Y luego tenemos aquí algunas ideas para ir reforzando esto de la escalera del valiente, que es poder transmitir a los niños que los primeros pasos
son habitualmente muy difíciles, ¿cierto? El poder comenzar a transitar por la escalera es a veces lo que más cuesta, porque salir un poco de la inercia, pero a medida que vamos avanzando, a pesar de que se coloca cada vez más difícil, entre comillas, la escalera, pareciera que nos sentimos más seguros y que tenemos más herramientas para enfrentar estos pasos. Pero hasta ahora solo hemos construido la escalera. ¿Qué viene después? Algo que es súper importante porque somos un poco científicos con nuestros pacientes. Tenemos esto de lo clásico cognitivo-conductual, que es el empirismo colaborativo, ¿cierto? Cómo pensamos que somos dos científicos probando hipótesis, básicamente. Entonces acá hacemos lo siguiente. Antes de comenzar a exponerme, tengo que preguntarme qué tan seguro estoy de que va a ocurrir algo malo, ¿cierto? Y qué tan malo sería para mí. Básicamente, pensar en las expectativas negativas. Primero sería, en realidad, antes de estas dos preguntas, sería qué creo que va a pasar, ¿cierto? ¿Qué creo que negativo puede pasar si, por ejemplo, contesto el teléfono? Bueno, quizás si contesto el teléfono me voy a tupir todo, voy a tartamudear, ¿cierto? La persona no me va a entender y se va a burlar de mí. Eso es lo que pienso antes de ponerme a contestar el teléfono. Entonces, me pregunto, ¿qué tan seguro estoy de que esto va a ocurrir? ¿Y qué tan malo sería si pasa finalmente? O sea, tengo que hacerme preguntas antes para luego poder compararlas una vez que ya me expuse a una situación. Podemos ir trabajando con los niños entonces con estos globitos de pensamiento en cada peldaño. O sea, antes de exponerme a cada peldaño, puedo agregar esto de qué creo que va a pasar, o sea, un globito de pensamiento previo y un globito de pensamiento posterior. ¿Ya? Un globito de pensamiento previo de qué creo que malo puede ocurrir si contesto el teléfono cuando tengo ansiedad social. Y luego un globito de pensamiento que diga qué fue lo que pasó realmente, qué pasó una vez que contesté el teléfono. Entonces, con esto dicho, comienza entonces a participar en la exposición, comienzo entonces a trabajar con el niño para exponerse a los distintos peldaños de esta escalera del valiente, comenzando por supuesto por los niveles más fáciles, de manera que aumentemos la sensación de autoeficacia del paciente, que sienta que tiene las competencias, recursos para poder exponerse finalmente a la ansiedad y nos centramos mucho en lo conductual más que en la reducción de la ansiedad, ¿cierto? Si reforzamos al paciente, no va a ser tanto porque no se sintió ansioso cuando contestó el teléfono, sino que contestó el teléfono, ¿cierto? Algo que parecía tan difícil de hacer, lo logró. Y luego cuando sale con una amiga, ¿cierto? Con un conocido, una conocida, más que enfocarnos en qué tanta ansiedad o qué tan poca ansiedad experimentó en esa situación, reforzamos la conducta, o sea, que lo hizo. Siempre tenemos que pensar en que acá nuestro refuerzo, nuestro foco no va a estar en si la ansiedad aumenta o disminuye, sino que en la conducta. Y el paciente comienza a exponerse, es lo que nos parece fantástico en este proceso de abordar su ansiedad. Y luego, por lo tanto, esto que dije antes, las preguntas de seguimiento. O sea, ¿qué pasó después? Una vez que ya me expuse y contesté el teléfono, ¿ha pasado lo que esperé que ocurriera? ¿Cierto? ¿Realmente me tupí todo, me puse rojo, tartamudeé, se hablaron de mí? ¿Realmente apareció eso? ¿Eso fue lo que ocurrió? Y lo otro, ¿fui capaz de gestionar esa angustia finalmente? O sea, ¿fue tan terrible, fue algo tan difícil como pensaba? Y acá habitualmente ocurre que uno de los dos nos ayuda muy bien a la terapia. Esperamos, por supuesto, primero que no haya pasado, ¿cierto? Que no haya pasado aquello que el paciente, que el niño temía, pero si ocurrió, podemos ir al segundo. Fue básicamente, acá bien coloquial, no necesariamente lo preguntamos así, pero ¿fue tan terrible como pensé que iba a ser? Y normalmente si la primera es positiva, o sea, sí pasó lo que esperaba, normalmente la segunda va a ser, o al menos en mi experiencia, y como lo he visto en muchos contextos, al menos la segunda va a ser, no, la verdad que me tupí, me puse rojo, se burlaron de mí, pero no fue tan terrible, o sea, después corté y pasó, la persona no sabía quién era yo, así que no fue tan malo como pensé que iba a ser, a pesar de que pasó lo que yo esperaba. Entonces, exposición, básicamente lo que intenta hacer en los pacientes infantiles es esto, ¿cierto? O sea, como los peligros que antes veía, ¿cierto? Como esto que yo pensaba que era un león, ¿cierto? Peligroso, bien alimentado, no, estoy pensando, alimentado respecto a fuerte, pero hambriento, ahí buscando a su presa. Finalmente, muchas veces en la exposición resulta ser un león de juguete, ¿cierto? Que no representa un peligro para nosotros y es lo que intentamos movilizar con nuestros pacientes a través de la exposición. O
sea, que aumente su autoeficacia y vean que los peligros no eran tan peligrosos como ellos quizás habían previsto. Y lo último, con esto cierro porque es muy breve, un movimiento final del tratamiento tiene que ver con distintas cosas que hacemos, pero siendo breve en esto, tenemos la prevención de recaídas, es decir, anunciar un poco que es esperable que hayan altibajos cuando me enfrento a la ansiedad. Entonces, es muy bueno armar con los pacientes una suerte de caja de herramientas, que puede ser algo tangible, es decir, realmente una caja con papeles, con símbolos, con ideas respecto a lo que aprendí en este proceso. No sé, la vela, por ejemplo, ahí de la respiración, el muñeco de trapo dibujado, globitos de pensamiento, todo lo que puede aparecer ahí co-construido con el paciente para que tenga herramientas post tratamiento. Y una práctica también muy bonita que me gusta mucho en estos ritos sociales de cierre es, por ejemplo, la elaboración de un diploma, ¿cierto? Elaborar ahí un diploma que refuerce los recursos, la estrategia de afrontamiento que mostró nuestro paciente infantil durante el proceso. Y la idea que transmitimos es que la valentía, ¿cierto? Es un músculo. Por acá no está tan potente, pero sí en la diapositiva es un músculo que hay que entrenarlo, ¿cierto? La valentía no es algo que hacemos en el tratamiento y que luego aparece de manera espontánea, sino que implica un esfuerzo constante, ¿cierto? El sentirme competente, autoeficaz, el poder abordar, ¿cierto? Las manifestaciones de mi ansiedad, el sentirme valiente en ese sentido, involucra, como digo, un esfuerzo constante, involucra algo que hay que ejercitar. Y para cerrar entonces, volvamos a nosotros, vinculado a la pregunta que hice al comienzo. Los psicólogos que somos evitativos respecto a nuestras emociones, que somos evitativos respecto a la ansiedad, tenemos menos posibilidades de éxito cuando abordamos la ansiedad con nuestros pacientes infantiles. No es que tenemos que ser modelos extraordinarios respecto a enfrentamiento, pero sí tenemos que tener cierta disposición a enfrentar lo que nos genera ansiedad. Así que como un último movimiento, antes de terminar, vamos con dos preguntas pensando en lo que es el primer escalón y volviendo a la pregunta uno, ¿cierto? En esto de qué tanto la ansiedad me impide vivir la vida que quiero, pregunto primero, ¿hay algo que me dé solo un poco de miedo que podría enfrentar con algo de esfuerzo? ¿Hay algo que esté por ahí rondando, pensando en esto de lo que me incapacita a veces la ansiedad? ¿Hay algo que yo pudiera hacer, que pudiera enfrentar con algo de esfuerzo? Y de ser así, siendo bien concreto ya para no dejarlos totalmente liberados de este compromiso, ¿estoy dispuesto a hacerlo esta semana? Si eso me acercara a la vida que quiero vivir. Si quiero ser este terapeuta, ¿cierto? Que trabaja con la ansiedad y quiero por tanto ser, entre comillas, un modelo de enfrentamiento, un modelo de alguien que es capaz de al menos comenzar estos procesos de enfrentarse a lo que le genera ansiedad. eh, ¿Estaríamos dispuestos a estos? Y por eso lo pregunto nuevamente antes de cerrar. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? ¿Estoy dispuesto a dar un paso que involucre un peldaño en mi ansiedad si eso me acercara a la vida que quiero vivir? Se lo dejo como pregunta retórica, ya no es necesario que lo coloque en el chat, pero den una vuelta. Si quiero trabajar con ansiedad, debo estar en algún nivel dispuesto también a confrontar mi propia ansiedad. Y eso se hace a través, al menos de lo que hemos visto hoy, de exposición. Estimados colegas, ha sido un placer. Espero que haya sido de utilidad. Estoy muy atento ahora si hay alguna pregunta, alguna idea que quieren transmitir antes de ir cerrando. Bueno, vamos a ver el chat que nos dice Felipe. Ujú. Vamos a ver, mientras tanto, una última vez vamos a dejar el link de asistencia en el chat para que lo puedan eh, revisar, puedan colocar ahí. Karina, la pregunta que tengas la puedes hacer en el chat. Mientras tanto, yo voy a copiar aquí el link de asistencia para que lo firmen una vez más, si es que no lo hizo, si es que usted no lo hizo. Y mientras tanto, preguntan si tenés redes sociales. Me lo preguntaron la vez pasada, pero tengo solo mi red social personal, así que queda el desafío ahí de exponerme a una red social profesional para poder darla, porque solo verían fotos de mi hijo en mi red personal, así que voy a quedarme con el desafío de una red profesional. Bueno, Marcela sí tiene la suya profesional y todo, eso sí. Marcela sí. Súper, súper. Bueno, hay agradecimientos, parece que ha quedado todo claro.
No veo ninguna pregunta, solamente recordarles que se demora. Ah, acá hay algo, a ver. Dice Karina. Ah, ahí está Karina, que había levantado la mano. ¿Alguna vez ha tenido algún caso de ansiedad lactante? En mi centro, una madre está llevando a un niño de 2 años derivado por el neurólogo. Ujú, ok. La verdad es que he tenido casos como motivos de consulta vinculados a ansiedad en lactantes, pero la recomendación, sobre todo, bueno, creo que es transversal, pero sobre todo en modelos como este, que cuando estamos en una etapa sensorio-motriz, es decir, las primeras etapas del desarrollo, el trabajo ahí es casi exclusivamente con los padres, al menos desde este modelo. Lo que se hace con niños creo que obedece más a la respuesta de otros modelos que pueden tener ahí mucha utilidad, pero desde mi rol no trabajo con niños tan pequeños porque, como digo, la recomendación es trabajo exclusivo con los padres en etapas primarias del desarrollo. Correcto, muy bien. Bien, Nicolás, una reflexión que hace para ti, bien entregada la información y siempre aporta un buen recordatorio de técnicas e ideas a la hora de acompañar al infante con síntoma ansioso. Muchas gracias por su presentación, dice Nicolás. Karina dice, estaba escrito como vínculo ansioso. La madre estaba yendo a terapia, pero lo último que dijo es que le dieron de alta. Muchas gracias, dice Karina. La misma chica que te había preguntado recién. Ujú. Probablemente, perdón, ahí el trabajo sea mucho más vinculado al apego, ¿cierto? A la relación ahí madre-infante, lo que se puede hacer desde una óptica diferente, desde un trabajo diferente probablemente. Muy bien. Bueno, ya no quiero quitarle más tiempo, ya es tarde. Marcela y Felipe han sido muy generosos ya con el tiempo. Recordarles que durante el día del lunes, en este caso, van a ser enviados a sus correos los certificados y los videos para que lo puedan ver y va a estar subido a nuestro canal de YouTube también. Así que si alguien tiene algún problema con algún certificado que no le haya llegado anteriormente, nos escribe a la central. Recuerden que siempre tienen que escribir colocando y adjuntando la firma de la asistencia que usted recibió de manera automática en su correo después de hacerlo, ¿sí? No podemos certificar a alguien que no ha venido o que haya entrado recién a una clase o qué sé yo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a poner stop.